Bueno, en este tutorial lo que queremos hacer es generar una sombra, pero con una herramienta que nos permita saber qué momento del día, mes o año y ubicación del sol nos va a producir esa sombra. Para eso vamos a tomar como ejemplo un modelo cualquiera con una forma muy similar a la que están trabajando. Pues este tutorial es para los estudiantes de taller 1 de la Universidad Francisco de Paula de Santander, en el cual ya tienen un módulo con una morfología irregular. Vamos a tomar este módulo como el caso de lo que tienen ya construido en cartón paja. Bien, el modelo está aquí digital y lo primero que vamos a hacer es centrar el modelo sobre la grilla que estamos trabajando. Para eso simplemente seleccionamos el modelo y le colocamos en todas las coordenadas 0, 0 en X, 0 en Y. Digamos, esto es por si el modelo estuviese en algún lugar diferente al centro de la grilla. Entonces me vengo, lo selecciono y le coloco en X 0, en Y 0, y automáticamente, si lo vemos desde la parte superior, damos cuenta que está centrado con el eje 0 y está elevado, como vemos en esta vista, está elevado del suelo de la grilla virtual, porque uno de los requisitos era que el objeto estuviera elevado 15 centímetros. Aquí aparece entonces en el eje Z. Si aparece 0, le vamos a colocar con esta herramienta de seleccionar, tocamos el objeto y en el eje Z le vamos a poner 0,15. Aquí ya lo tenía, pero vamos a ratificarlo. Eso significa que está separado del suelo a 15 centímetros. Ahora, como lo que vamos a producir es una sombra, necesitamos colocar un plano que nos sirva como piso en el cual se va a proyectar la sombra, porque esta grilla es un elemento virtual. Veamos, si yo le doy render en este momento, render se da con la tecla F9 de nuestro teclado, o en su defecto con este icono de esta tetera, hacemos clic en él y se produce un render. Entonces fíjense que no hay nada en el piso, por ende el objeto está volando en una suerte de espacio. Entonces vamos a colocar en primera instancia un plano. Para eso nos venimos aquí a la vista, a esta pestaña crear, la parte lateral derecha, y nos vamos a la opción de geometrías y nos venimos a la opción plano. Aquí podemos picar, arrastramos y generamos un plano. Este plano por defecto viene con subdivisiones de 4 subdivisiones horizontales por 4 subdivisiones verticales. Si nos venimos teniendo seleccionado el plano aquí a la pestaña modificar, podemos darnos cuenta que aquí están las 4 subdivisiones. En este momento no necesitamos subdivisiones, entonces le bajo las subdivisiones, la dejo en una sola. Lo que necesitamos es un plano único y ya tenemos un plano. Ahora con el plano hacemos lo mismo, lo centramos en todos los ejes y coordenadas en 0, incluso el eje Z en 0, porque este va a ser básicamente es el piso donde vamos a proyectar la sombra. Si por defecto, porque yo piqué en cualquier lugar y arrastré, no sé el tamaño de ese plano, entonces voy a unificarlo, voy a decir que ese plano tiene 2 metros de largo por 2 metros de ancho, por ejemplo, para que quede más amplio, porque en algunos casos la sombra se podría proyectar de una manera diagonal y salirse un poquito del plano y no queremos eso. Esta sombra que vemos actualmente es una sombra por defecto, pero es una sombra que está de manera ortogonal y no sabemos qué fecha tiene ni qué día se produce esa sombra, etcétera. Por ende necesitamos hacer control de esa sombra. Además, los que no vean la sombra es porque seguramente no tienen la opción realístico, la tienen en shade acá. Entonces aquellos que no ven la sombra deben activar aquí la opción realístico para que les salga la sombra. Bien, una vez hecho esto, lo que podemos hacer es, fíjense lo siguiente, si le doy render nuevamente, ahora sí ya veo un plano y veo un objeto. No tiene sombra porque, lo que les digo, la sombra que está aquí es simplemente virtual. Ahora vamos a lo que vinimos, a colocar una luz que podamos controlar, así como hicimos en el ejercicio físico en el laboratorio con el heliodón, donde le dábamos una fecha del año y una hora. Lo vamos a hacer aquí de manera virtual. Para ello entonces nos venimos a esta pestaña, la pestaña crear, y la última opción que dice sistemas. Vamos a agregar por ejemplo la versión Daylight, y en Daylight
picamos, por ejemplo, para agarrarnos del punto 0 exactamente, voy a activar el imán 3 y le voy a dar clic derecho y le voy a decir que se agarre de los puntos de la grilla, solo de los puntos de la grilla. Cierro y fíjense cómo ahora me puedo agarrar de cualquier punto de la grilla. Voy a agarrarme del punto 00, pico y arrastro para crear este símbolo donde está el norte ubicado. Luego lo segundo que sale es, me voy a alejar un poquito con el scroll del mouse, con la ruedita del mouse, para colocar la distancia a la que va a estar la luz. Hago clic y ya a esa elevación me quedó la luz. Ya puedo desactivar el imán 3, este que está acá, y ya tengo una luz que se está proyectando. Incluso esta estrella me está indicando las coordenadas hacia dónde está el norte, el oeste, el este y el sur. Eso va a ser importante por lo siguiente, porque ahora esta herramienta me permite a mí colocar la geolocalización del sol, de la luz, que es lo que queremos básicamente. Entonces, si yo le oprimo esta pestaña que dice localización, traer una localización, me da esta ventana opción y voy a decirle que estamos en Sudamérica. Me ubico más o menos aquí en Colombia, ahí aparece Bogotá, Colombia, le doy OK y automáticamente él me reconoce ciertas coordenadas, pero me está reconociendo, fíjense, me está reconociendo es Bogotá, Colombia, porque la puse ahí en el centro. Si trato de buscar Cúcuta, no, encuentro es Medellín, encuentro de pronto Cartagena y algunas ciudades, pero no encuentro Cúcuta. Voy a ubicarme ahí en Bogotá por ahora y ya les digo cómo podemos obtener la opción de Cúcuta. Sin embargo, leamos alguna información que nos dicen por acá. Nos dicen por acá que el azimut, la altura, la inclinación que tiene esa luz con respecto del suelo, y nos dicen una latitud y una longitud, y además nos dicen una zona horaria que dice -5. Ya vamos a ver qué es eso. Además nos dice unos meses, un día, un año y unas horas. Si quisiéramos saber dónde va a estar el sol, por ejemplo a las 3 de la tarde, que serían las 15 horas del mes 4 del día 25 que es hoy, del 2019, ahí estaría el sol y esta sería la sombra que produciría a esa hora del día. Pero ojo, si estuviéramos en Bogotá, ¿sí? Aquí lo dice, Bogotá, Colombia. Es diferente si estuviéramos en Cúcuta. Para poder colocar longitud y latitud de Cúcuta o de una zona semejante al territorio nuestro, Cúcuta, Colombia, podemos apelar, por ejemplo, a este señor que es el Google Earth, que nos permite, esta es la ciudad de Cúcuta, nos permite, estando ubicados aquí en Cúcuta, si miramos en la parte inferior aparecen las coordenadas. Dice Cúcuta está a 7 grados 52 minutos 43 segundos norte, y a 72 grados 28 minutos y algunos segundos oeste, ¿sí? Entonces eso nos va a servir para colocarlo ahorita aquí. ¿Cómo? Entonces donde dice latitud 4,6, la latitud tiene que ver con el eje norte, que es este de aquí, debería ser 7,51. Entonces cambiamos el 4,6 por 7,51. Ahí está. Y el 74 menos 74 que corresponde a la longitud sería este, 72,28. Entonces aquí sería menos 72,28. Le damos enter. Esas son las coordenadas. Fíjense que automáticamente el sol se ajustó un poquito a esas coordenadas, esa latitud y esa longitud que corresponden a la ciudad de Cúcuta, como podemos ver acá en el Google Earth. Otra información valiosa que nos ofrece 3D Max es la zona horaria. El tiempo de la zona horaria, aquí está -5. ¿Cómo lo sabemos? También, por ejemplo, una página web nos muestra la diferencia horaria a la que está Colombia. Dice la zona horaria de Colombia está a -5. Esa información, ese -5 es el que vamos a llevar a nuestro 3D Max y ahí está bien, -5.
porque esto tiene que ver con los meridianos, pero no es caso de explicar ahorita, pero -5 es la opción correcta en este punto. Entonces a las 3 de la tarde la sombra que se va a producir de este objeto que tengo es esta. A las 3 de la tarde el sol va a estar en este punto, fíjense, en este punto, ya inclinándose hacia el oeste. Recuerden que el sol se pone hacia el oeste, nace aquí en el este o el oriente y va haciendo este sentido hasta caer acá en el oeste. A las 3 de la tarde tiene esta inclinación y va a producir esta sombra. Ya le puedo dar render acá y efectivamente puedo ver una sombra que ahora sí la produce el objeto que está a 15 centímetros del suelo sobre el suelo. Básicamente ese es el ejercicio que hay que hacer. El modelo digital hay que producirle una sombra a una hora adecuada. Entonces fíjense que si incluso cambio las horas aquí, el sol pues obviamente va girando en este sentido de este a oeste. Si avanzo a las 4 de la tarde pues estará más inclinado. A las 5 de la tarde, que son las 17 horas, fíjense que ya empieza a salirse del plano que tengo yo acá. Las 17 son las 5 de la tarde. Fíjense por ejemplo a las 12, la hora meridiano, casi que nada tiene sombra por la posición geográfica de Colombia, que está muy cerca al Ecuador. Entonces a las 12 en punto los objetos casi que tienen una sombra bajo ellos mismos, ¿sí? Casi de una manera muy ortogonal es la sombra. Entonces el ejercicio básicamente eso. Los estudiantes deberán escoger una hora del día y presentarlo de manera digital. Es decir, escogí las 3 de la tarde, escogí las 3 de la tarde del mes de junio, de julio, del mes de octubre. ¿Dónde va a estar el sol? A las 3 de la tarde del día 25 de octubre del 2019, pues aquí, en esa posición. Es importantísimo darle las coordenadas de la ciudad en la que estamos, que es la ciudad de Cúcuta. Entonces recuerden, render se hace con la tecla F9 de nuestro teclado o con el icono de esta tetera. Render, y ahí tenemos un render. Si queremos ver mucho más grande esta fotografía del render, tenemos que venirnos a este icono de acá donde dice render setup, o en su defecto a la tecla F10. La tecla F10 nos sale esta ventana, y aquí donde dice 640 podemos cambiar. Por ejemplo, le decimos HD y le damos la opción esta 1920, que es Full HD. Le decimos nuevamente render y ahora la fotografía es mucho más grande, va a tardar un poquito más en calcularla, pero va a tener una fotografía con más detalle. Incluso se puede ver cómo estos elementos están produciendo sombra sobre sí mismo, sobre el objeto. Estas pequeñas inclinaciones están produciendo sombra sobre el mismo objeto y produciendo una sombra sobre el piso que hicimos. Entonces ese es el ejercicio del día de hoy: cómo calcular las sombras mediante coordenadas y una posición del sol bien específica. Eso es todo por este tutorial, bastante corto, pero espero que les sirva. No olviden darle like si les sirvió el tutorial y suscribirse a mi canal. Gracias.